María Santos nunca olvidaría el día en que su mundo se derrumbó. Era un martes ordinario de marzo cuando la policía llegó a su casa con una orden de arresto para su esposo, Roberto. Fraude financiero, decían, pruebas contundentes, testigos creíbles. Su esposo, el hombre que había construido un negocio honesto durante 20 años, el padre que nunca había faltado a una cena familiar, el hombre que enseñaba a sus hijos sobre integridad, arrestado como criminal. Es un error, gritaba María mientras se llevaban a Roberto esposado. Sus 3 hijos lloraban en la sala. Los vecinos observaban desde sus ventanas. Las cámaras de noticias ya estaban llegando. En cuestión de horas, el apellido Santos se convirtió en sinónimo de corrupción en toda la ciudad. Pero Roberto era inocente, completamente inocente. Había sido víctima de una conspiración elaborada por su socio, quien había falsificado su firma en documentos fraudulentos, había sobornado testigos, había manipulado evidencia. Un plan perfecto para enriquecerse mientras Roberto cargaba con la culpa. Lo que siguió fueron 3 años de pesadilla, 3 años de juicios interminables, 3 años viendo cómo sus ahorros se evaporaban en honorarios legales, 3 años de humillación pública. Sus hijos fueron expulsados de la escuela privada. María perdió su trabajo cuando su empleador no quiso estar asociado con la familia del ladrón. Su casa fue embargada, su negocio destruido. Amigos de décadas los abandonaron. Incluso su iglesia les pidió que no volvieran hasta que las cosas se aclararan. Y lo peor, Roberto fue declarado culpable. 12 años de prisión. El juez lo llamó una vergüenza para la sociedad. Los medios lo crucificaron. La justicia humana había fallado completamente. María estaba sola. Sin dinero, sin casa propia, trabajando 3 empleos para mantener a sus hijos en un apartamento pequeño en el peor barrio de la ciudad. Sus hijos sufrían bullying constante en la escuela pública. «¡Hijos del ladrón!», les gritaban. El mayor, Miguel, de 16 años, había comenzado a creer que su padre realmente era culpable. «¿Por qué la policía lo arrestaría si fuera inocente, mamá?», me preguntaba con amargura. María oraba cada noche, pero el cielo parecía sordo. Habían perdido todo, y lo peor era que la injusticia había ganado. El verdadero criminal, el socio traidor, ahora vivía en una mansión, conducía autos lujosos, era respetado en la comunidad como empresario exitoso. ¿Dónde está Dios?, lloraba María cada noche. ¿Dónde está la justicia? Lo que María no sabía era que en el plano invisible, San Miguel Arcángel había estado observando cada momento de su sufrimiento. Cada lágrima, cada oración desesperada, cada vez que eligió perdonar cuando tenía derecho a odiar. Cada vez que siguió siendo bondadosa cuando el mundo le daba razones para volverse amarga, y había llegado el momento de que el cielo interviniera. Antes de que conozcas cómo San Miguel cambió todo para la familia. Santos, suscríbete a este canal y activa la campanita. Esta historia restaurará tu fe en la justicia divina y te mostrará que ninguna oración sincera queda sin respuesta, aunque parezca que Dios está en silencio. Era la víspera del 3er año desde el arresto de Roberto. María estaba en su cama, demasiado cansada incluso para llorar. Había trabajado 16 horas ese día. Sus manos sangraban de lavar platos en un restaurante. Sus pies apenas podían sostenerla después de limpiar oficinas toda la noche. «No puedo más», susurró al techo vacío. «Dios, si existes, si estás ahí, necesito saber que esto no es en vano. Necesito saber que la justicia existe, porque si no existe no puedo seguir. No tengo fuerzas para seguir». Fue entonces cuando su habitación se llenó de luz, no luz ordinaria, luz que contenía presencia, luz que era conciencia. Y en medio de esa luz, San Miguel Arcángel se manifestó. María no sintió miedo, solo asombro absoluto. «María», dijo el arcángel con voz que contenía siglos de compasión, «he estado contigo cada momento de estos 3 años. He visto cada lágrima, he escuchado cada oración, y he estado preparando algo que la injusticia humana no puede detener». «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó María con voz rota.
¿Por qué permitiste que sufriéramos así? San Miguel se acercó y colocó su mano sobre el corazón de María. Ella sintió calor, paz, comprensión fluyendo hacia ella, porque la justicia divina opera en tiempos diferentes que la justicia humana, explicó el arcángel, y porque lo que estoy a punto de hacer no es solo restaurar lo que perdiste, es darte algo infinitamente mayor. Pero para recibir lo mayor, primero tenías que ser refinada en el fuego del sufrimiento. No entiendo, dijo María. Lo entenderás, respondió San Miguel. Mira, el arcángel extendió su mano y visiones comenzaron a aparecer. María vio los últimos 3 años desde una perspectiva celestial. Vio cómo cada momento de sufrimiento había quemado orgullo, amargura y dependencia en cosas temporales. Vio cómo había sido transformada de una mujer cómoda que daba por sentadas las bendiciones a una mujer de fe inquebrantable que confiaba en Dios incluso en tinieblas absolutas. Vio a sus hijos. Miguel, el mayor que había comenzado a dudar, había desarrollado compasión profunda por otros que sufrían injusticia. Ana, su hija de 14 años, había comenzado a defender a otros niños que sufrían bullying. Pedro, el más pequeño de 10 años, oraba cada noche por su padre con fe tan pura que movía montañas en el plano invisible. ¿Ves?, les dijo San Miguel, el sufrimiento no fue en vano. Los transformó. Y esa transformación vale más que cualquier comodidad que perdieron. Pero la injusticia, protestó María, el hombre que destruyó nuestras vidas está libre, rico, feliz. Mira más de cerca. Instruyó el arcángel. Las visiones mostraron al socio traidor, su mansión, sus autos, su reputación. Pero cuando María miró su interior, vio algo terrible. El hombre vivía en terror constante de ser descubierto. No dormía, no tenía paz. Su riqueza era prisión. Su éxito era vacío. Y su tiempo estaba terminándose. La justicia divina nunca llega tarde, reveló San Miguel. Solo llega en el tiempo perfecto. Y esa hora ha llegado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó María. Voy a hacer lo que el cielo siempre hace cuando la injusticia alcanza su límite, respondió el arcángel. Voy a voltear todo. De repente, completamente, de formas que ningún humano podría orquestar. En las próximas 72 horas, declaró San Miguel con poder, todo cambiará. Prepara a tu familia, porque cuando el cielo se mueve con poder absoluto. María despertó. ¿Había sido sueño? ¿Visión? ¿Realidad? No estaba segura, pero algo había cambiado en su espíritu. Por primera vez en 3 años sintió esperanza. 12 horas después, todo comenzó. Un investigador federal, motivado por intuición inexplicable, decidió revisar casos antiguos. Algo lo impulsó específicamente al caso de Roberto Santos. Comenzó a notar inconsistencias en la evidencia. Firmas que no coincidían completamente. Testigos cuyos testimonios tenían contradicciones sutiles que nadie había notado. 24 horas después, el investigador había descubierto algo imposible de ignorar. Una cuenta bancaria offshore a nombre del socio, llena de exactamente la cantidad que supuestamente Roberto había robado. Más evidencia, un empleado del socio, enfermo terminal, que confesó que lo habían pagado para mentir en el juicio. 36 horas después, el caso fue reabierto. El socio fue arrestado. En su computadora encontraron todo: emails detallando la conspiración, pruebas de sobornos, documentos falsificados, todo. 48 horas después, Roberto fue liberado, exonerado completamente. Las cámaras que lo habían crucificado ahora lo mostraban saliendo de prisión, abrazando a su esposa e hijos que no había tocado en 3 años, y 60 horas después, comenzó lo que nadie esperaba. El caso de Roberto se volvió viral, no como criminal, sino como víctima de injusticia que había permanecido con dignidad durante todo su sufrimiento. Ofertas de trabajo llegaban de todas partes. Empresarios que admiraban su integridad bajo presión querían asociarse con él. Una fundación de derechos humanos lo contrató como
director con un salario 3 veces mayor que el que tenía antes la escuela privada que había expulsado a sus hijos. Los invitó a regresar con becas completas y disculpa pública. Su iglesia les pidió perdón públicamente y les ofreció restaurar su membresía con honor. Pero lo más sorprendente vino de lugares completamente inesperados. Un empresario que había seguido el caso, conmovido por la fe inquebrantable de María durante el sufrimiento, le ofreció un trabajo como directora de una organización que ayudaba a familias de prisioneros injustamente encarcelados. El salario era generoso. El propósito era exactamente lo que su corazón anhelaba. Miguel, su hijo mayor, fue contactado por una universidad prestigiosa que había visto entrevistas donde él hablaba sobre mantener esperanza en medio de injusticia. Le ofrecieron beca completa para estudiar Derecho. «Quiero defender a los que no tienen voz», dijo Miguel. Su amargura se había transformado en propósito. Ana comenzó una organización en su escuela contra el bullying. Su experiencia de ser hija del ladrón le había dado autoridad moral que nadie podía cuestionar. Niños que antes la atormentaban ahora la respetaban. Pedro, el más pequeño, nunca había dejado de creer, y su fe pura se convirtió en testimonio que inspiró a la iglesia completa a renovar su compromiso con la oración intercesora. Pero la mayor restauración vino en lo invisible. La familia Santos, que había perdido todo, ahora tenía algo que el dinero no podía comprar: carácter forjado en fuego, fe probada en tinieblas, compasión nacida de sufrimiento, propósito clarificado por adversidad. Una noche, 3 meses después de la exoneración, cuando la familia estaba reunida en su nueva casa, más modesta que la anterior, pero pagada completamente por donaciones de personas inspiradas por su historia, San Miguel apareció nuevamente a María. «¿Ves ahora?», les preguntó el arcángel. «¿Ves por qué el tiempo fue necesario?». María miró a su familia. Roberto, que había salido de prisión sin amargura, ahora era vocero para reforma del sistema judicial. Sus hijos, que habían sufrido tanto, ahora tenían compasión y propósito más allá de su edad. Ella misma, que había querido rendirse, ahora ayudaba a docenas de familias que pasaban por lo que ella había pasado. «Si hubieras recibido justicia rápida», explicó San Miguel, «solo habrías recuperado lo que perdiste. Pero porque esperaste, porque mantuviste fe en oscuridad absoluta, porque elegiste confiar cuando no tenías razón para confiar, recibiste no solo restauración, sino transformación. El socio que los traicionó», continuó el arcángel, «perdió todo, no solo su libertad y riqueza. Perdió su paz, su salud, su reputación. La justicia divina fue completa. Pero ustedes», dijo San Miguel con orgullo, «ganaron algo que la injusticia nunca podrá tocar. Ganaron carácter eterno, fe inquebrantable, propósito que trasciende circunstancias. Y eso vale más que todo lo que perdieron». María lloró, pero esta vez no de dolor, sino de gratitud profunda. «Hay una última cosa», dijo el arcángel. «Tu historia no es solo para ti. Es para millones que están en medio de su propia injusticia en este momento, que están preguntando dónde está Dios, que están tentados a rendirse porque parece que el mal ha ganado. Comparte tu historia», instruyó San Miguel. «Diles que la justicia divina nunca llega tarde, que el silencio de Dios no es ausencia, que el sufrimiento que parece sin sentido está forjando algo eterno, que deben mantener fe incluso en tinieblas absolutas, porque cuando el cielo se mueve, lo cambia todo». María asintió, comprendiendo que su sufrimiento había tenido propósito más allá de ella misma. 6 meses después, María escribió un libro contando su historia. Se tituló 72 horas, cuando el cielo voltea la injusticia. Se convirtió en bestseller internacional. Millones lo leyeron, y miles escribieron cartas diciendo que el libro les había dado esperanza para seguir adelante en medio de sus propias batallas contra la injusticia. Roberto fundó una organización legal que ofrecía defensa gratuita a personas injustamente acusadas, que no podían pagar abogados. Hasta la fecha han exonerado a 47 personas,
Miguel se graduó de Derecho y ahora trabaja exclusivamente en casos de injusticia comprobada, sin cobrar honorarios. El dinero que mi familia recibió de donaciones fue suficiente para que yo pudiera hacer esto el resto de mi vida, dice. Es mi forma de honrar lo que vivimos. Ana dirige ahora una fundación nacional contra el bullying. Ha visitado más de 200 escuelas. Miles de niños han encontrado voz a través de su trabajo. Pedro, ahora adolescente, lidera un ministerio de oración enfocado específicamente en familias que enfrentan injusticia. Su fe pura de niño se ha convertido en fe poderosa de joven que mueve montañas. Y cada año, en el aniversario de la exoneración de Roberto, la familia Santos ayuna y ora por todas las familias en el mundo que están en medio de injusticia. Oran para que experimenten lo que ellos experimentaron, que cuando todo parece perdido, cuando la injusticia parece haber ganado, cuando Dios parece ausente, el cielo está preparando una reversión tan completa que glorificará el nombre de Dios. Y en algún lugar, alguien que está en medio de injusticia insoportable está leyendo esto tal. ¿Ves? Te acusaron falsamente y nadie te cree. Tal vez trabajaste honestamente, pero fuiste traicionado. Tal vez perdiste todo a manos de corrupción. Tal vez tus hijos sufren por algo que no hiciste. Tal vez has orado durante años y el cielo parece sordo. Tal vez estás tentado a rendirte porque la injusticia parece permanente. Si ese eres tú, escucha esto. San Miguel está observando. Tu sufrimiento no es en vano. Tus lágrimas están siendo contadas. Tus oraciones están siendo escuchadas. Y hay un momento que solo el cielo conoce, cuando todo será volteado. Puede que no sea en 72 horas como fue para María. Puede que tome más tiempo. Pero llegará, porque la justicia divina nunca, jamás llega tarde. Solo llega en el tiempo perfecto. Y cuando llegue, no solo recuperarás lo que perdiste, recibirás transformación, propósito, carácter eterno que la injusticia nunca podrá tocar. Mantén la fe, incluso en la oscuridad más absoluta, porque tu historia, como la de la familia Santos, no ha terminado. El último capítulo será escrito por el cielo y será glorioso. Si esta historia te dio esperanza en medio de tu propia batalla contra la injusticia, déjanos tu comentario. Comparte qué injusticia estás enfrentando. Y si conoces a alguien que está perdiendo esperanza porque parece que el mal ha ganado, comparte este video. La familia Santos permitió que su historia fuera contada para que millones supieran que San Miguel está observando, que la justicia divina está preparándose y que ninguna oración sincera queda sin respuesta. Sé parte de dar esperanza a los que sufren injusticia ahora.